le hemos dado por título los dones espirituales. Y pues hoy vamos a comenzar con la descripción, después de todos los antecedentes que se han dado acerca de qué son los dones espirituales. Y le voy a invitar a que me acompañe a Romanos 12, en el versículo 4, donde dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, hablando de la iglesia, siendo cuantos, muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El énfasis en la Escritura, el énfasis sobre todo en las enseñanzas del Nuevo Testamento, ya con estos mensajes a la iglesia que pues estaba siendo establecida, la iglesia neotestamentaria, pues habla mucho de la unidad. Y si usted da cuenta, es un énfasis especial, por eso lo compara con un cuerpo humano, donde cada miembro es necesario, donde todos en las diferentes funciones que cada uno tenemos somos útiles, somos necesarios. Como les llegué a decir, quizás no somos importantes, de hecho no lo somos, porque la obra es de Dios, pero sí somos necesarios unos a otros. Y dice que todos los miembros somos los unos de los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está ligado de tal manera con sus hermanos que le pertenece de alguna manera algo de usted a ellos y algo de ellos a usted. ¿Sí está consciente de eso? Porque espiritualmente estamos unidos. Y por ejemplo, si comparamos esto con el cuerpo humano, ¿se podría usted imaginar partes del cuerpo autónomas? Así como que de repente ahorita se le zafara un brazo y saliera corriendo, ¿verdad? No quiero estar aquí. Sería como imposible. Bueno, así de imposible es pensar que como cuerpo de Cristo podemos ser esparcidos, estar divididos. La unidad es muy importante. Entonces vamos a recordar solamente que los dones espirituales son esas capacidades divinas, sobrenaturales, con los que el Señor proveyó a la iglesia para su edificación, para un sano crecimiento, para esta unidad, para contribuir, porque esto nos va a dar la posibilidad de ser evidencia al mundo. Y cuando hablo del mundo, es el lugar donde usted está, donde usted vive, y así cumplir la misión que el Señor le ha dado a usted, que me ha dado a mí, de extender su evangelio. Porque todos tenemos esa misión, también lo sabía, ¿verdad? Ahora, por nuestra parte los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el Señor se encargó de dar todas las provisiones, todos los recursos, y nosotros, en la medida que vamos fructificando espiritualmente, y con esto me estoy refiriendo al fruto espiritual, a que se esté formando el carácter de Cristo en nosotros, cuando empezamos a descubrir, a desarrollar y operar en los dones, bueno, esto se convierte en una gran bendición para la iglesia, para quien opera en ellos, pero de manera especial también para el entorno donde vive. Porque cuando un creyente fructifica espiritualmente, empieza a operar en sus dones, no solamente vamos a enmarcarlo en la congregación, en la iglesia, no, mis hermanos, su carácter, su formación, todo lo que el Señor le está a usted proveyendo, ¿a dónde cree que va a beneficiar? ¿A quién cree que va a bendecir? A su casa. Por tanto, si usted se reconoce como parte del cuerpo de Cristo, si se reconoce como parte del cuerpo, entonces sabe que desarrollar sus dones le van a permitir aportar hacia la iglesia para la edificación, pero también mostrarse usted al mundo que le rodea como el Señor desea, como el Señor lo envía, como la luz y la sal de este mundo. Dar de gracia lo que de gracia usted ha estado recibiendo, de tal manera que podamos ahora sí que cumplir aquel propósito por el cual fuimos llamados a ser un cuerpo espiritual establecido en este mundo. Sin embargo, hay situaciones
que son de las que más afectan a la iglesia, y estoy hablando de una iglesia local, y es cuando algunos de sus miembros no encuentran su función, no se identifican con el lugar donde el Señor los ha plantado. Vea lo que estoy diciendo. Si yo le digo, si usted se siente en casa, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que sí. Pero la pregunta es, ¿realmente se siente en casa? ¿Realmente se siente parte de? ¿Realmente siente ese amor por sus hermanos, ese deseo de verlos, esa empatía con las circunstancias que pueden estar a su alrededor? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay quienes pues solamente cumplen un proceso congregacional, llamémosle así, y quienes no se han identificado totalmente con el cuerpo de Cristo en el lugar donde están establecidos, pues hay inseguridades, hay dudas, por eso hay fluctuación. Por eso de repente usted ve que hay hermanos que hoy están, mañana no están, y ya andan buscando otro lugar, andan buscando espacios y se empiezan a llenar de tanta información que llega un momento que no saben ni siquiera el terreno que están pisando. Y eso es algo muy peligroso. Hay inseguridad, hay dudas, hay inconsistencia. De hecho, hay infidelidad a la iglesia y resistencia al servicio. Entonces, si alguien se identifica con una condición así, que todavía no se siente seguro, no se siente como que está en casa, bueno, yo espero realmente, más bien deseo que estas enseñanzas le permitan encontrar ese lugar, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino también en el lugar donde usted está recibiendo el alimento. Y mientras pida al Señor que esos dones que ya le ha dado, de lo que ya hemos hablado, pues los empiece a hacer eficaces. Pero ¿sabe qué? Pídale mucho al Señor que le dé un corazón de siervo, que le dé un corazón de siervo para ponerlo al servicio de la iglesia, para ponerlo al servicio de sus semejantes. Porque se da con mucha frecuencia casos de hermanos que, teniendo el deseo de servir, al no encontrar ese lugar para ellos, o sea, al sentir que no hay un lugar para ellos, se empiezan a menospreciar, aunque el Señor sí tenga definida su función y su propósito, porque el Señor sí la tiene, ya lo tiene a usted pensado, Él ya sabe lo que usted tendría que estar aportando. Sin embargo, cuando no hay conocimiento, cuando no hay convicciones claras sobre su tarea dentro del cuerpo de Cristo, le puede ser fácil caer solamente en la costumbre, en el esquema religioso, y eso le va a distraer del verdadero propósito del servicio a la iglesia bajo la voluntad y orden del Señor, pero también de cómo usted se va a manifestar entre las personas que usted convive en el día a día, porque ahí es donde usted se va a manifestar como sal y luz. Y usted haga un recuento de su vida, y estoy hablando de su vida fuera de la iglesia. Aquí viene 2 horas, algunos hasta el jueves, pero la mayor parte del tiempo, ¿dónde se la pasan? ¿Con quién conviven? Bueno, ahí es donde se tiene que manifestar el carácter de Cristo en usted. Hay quienes se desaniman, por ejemplo, se menosprecian para el servicio cuando se comparan con otros hermanos. Piensan que son estándares muy altos para servir, pero hemos aprendido que en el cuerpo no existe eso. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios, y es triste ver hermanos que parece que están convencidos de no servir en ninguna parte y se apartan. Y eso no es lo que el Señor está esperando de nosotros. Hay algo contrario a esto que también es muy lamentable. Así como hay unos que se menosprecian, a veces hay miembros tan inmaduros, tan carnales, tan frívolos, que como buscan solamente un escaparate para ser vistos, pues más bien están buscando servirse a ellos mismos y menosprecian a otros miembros del cuerpo. Bueno, todo eso, mi hermano, esos extremos no se tienen que dar en la iglesia, no se tienen que dar entre los hermanos. Por eso es muy importante apreciar que todo lo que Dios en su gracia ha concedido a cada miembro, a cada uno de ustedes,
a cada uno de nosotros, es útil y necesario y que representa una bendición a nuestros semejantes. El apóstol Pablo hace un ejemplo con el cuerpo, diciendo: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, dice, por eso no sería parte del cuerpo. Si la oreja dijera, porque no soy oído, no soy parte del cuerpo, y por eso no sería parte del cuerpo. O sea, eso es imposible, porque todos formamos parte del cuerpo. De hecho, hemos hablado acerca de cómo en un cuerpo físico son mucho menos los miembros visibles a los invisibles. Imagínese, por ejemplo, usted sabe que tiene algo que se llama páncreas, ¿sí? ¿Y sabe usted que es una glándula muy fea? Por eso está tan escondida. Mire, está tan escondida que en un ultrasonido está hasta atrás del estómago y casi no la pueden detectar. Pero ¿sabía usted que es la glándula que, si se llega a enfermar, es de lo más delicado y lo más mortal que puede existir, por la necesidad de ese páncreas tan feo? Ahora imagínese al páncreas: no, pues a mí nadie me ve, no, pues yo estoy muy feo, yo quisiera hacer un ojito, ¿verdad? No, mi hermano, usted puede vivir sin ojos, pero no puede vivir sin páncreas. Así es como tenemos que entender al cuerpo de Cristo, mis hermanos. Entonces, quienes piensan de otra manera, pues tienen conflictos espirituales. Puede ser de identidad, de intereses, y eso los puede llevar a muchas cosas. Los puede llevar de la envidia al menosprecio, los puede llevar de la codicia a la exaltación, y bueno, al no encontrar el lugar en el cuerpo ni descubrir sus funciones, sus dones espirituales, se la pueden pasar diciendo: ¿quién como la oreja? ¿Quién como la mano? Yo solamente soy un pie. Entonces es preciso, mis hermanos, discernir el cuerpo de Cristo y valorar todo lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, apreciar la gracia que le ha concedido como parte de su iglesia, porque usted es útil y necesario, y el Señor le ama igual que a cualquiera de todos los que estamos aquí. El Señor no hace acepción de personas. Entonces, no se quede la vida pensando, puede tener ese riesgo, mirando de lejos y diciendo: cómo me hubiese gustado haber sido ojo, cómo me hubiese gustado haber sido mano, como si solamente el cuerpo tuviera una función. Mire, este principio que estoy dando con el cuerpo de Cristo es aplicable, o debería aplicarse, en la vida cotidiana de muchos, porque les puede suceder lo mismo. Hay quienes, por no haber alcanzado alguna meta, algún lugar, haber terminado un proyecto de vida, se han frustrado. No sé si conozca a alguien o se identifique. Y esa frustración lo que hace, al estar diciendo: ay, es que no logré ser esto, no logré aquello, pues lo único que va a hacer es no ver lo que el Señor tiene a su alrededor, la gran cantidad de bendiciones. Sí, no alcanzó eso, pero no sabe usted con todo lo que el Señor ha suplido esas situaciones. Así que el Señor nos abre los ojos espirituales, Señor, y abre a los corazones para que dé convicción y descubran no solo su lugar en el cuerpo, sino el don o los dones que les ha concedido, y les dé un corazón de siervo para que los pongan a servicio del Señor, de la iglesia, de su entorno. Así que, con la esperanza de que esto sea una gran bendición en su vida y contribuya a su crecimiento, comencemos con la descripción de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. A uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y bueno, así se lleva una larga lista de los dones espirituales. Voy a tratar de irlos describiendo y mencionando
con características que tengan que ver con una similitud, que incluso llegan a ser apoyarse unos dones con otros dones, para que me entienda mejor. Dice que a uno le ha dado palabra de sabiduría, don de sabiduría. El don de sabiduría, la palabra sabiduría, el vocablo en griego es sofías. ¿Aquí hay alguna Sofía? Bueno, se llama sabia. Así que espero que haga honor a su nombre, y si usted quiere cambiarse el nombre, pues póngase Sofía. Dice Santiago 1:5: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. ¿A quién? A Dios, no a su compadre, no a nadie que de alguna manera no va a tener ese conocimiento que le va a usted a servir para provecho. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos. ¿En qué? En abundancia y sin hacer ningún reproche. O sea, no escatima. El Señor ahí está para darnos de su sabiduría. Mire, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio el espíritu de vida. Usted lo sabe. Eso es lo que nos permite relacionarnos con Dios. Pero al mismo tiempo provee al hombre de inteligencia. Eso es para permitirle conocer su voluntad, la voluntad de Dios, y también le da el libre albedrío. ¿Para qué? Para decidir bien, conforme a esa voluntad que usted ya conoció. El libre albedrío se ha tergiversado mucho esa parte, y es muy común que se diga, no, lo que pasa es que si a Dios a mí me dio libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, mis hermanos, el Señor lo estableció para que decidiéramos bien, para que hiciéramos cosas que a Él le honraran, para que nos vaya bien. Sin embargo, a causa de su pecado, la mente y el corazón del hombre se corrompieron, y todo ese caudal de bendiciones pues han sido usadas pues el mismo deterioro y perdición del hombre. O sea, el hombre tan inteligente en pro de la prosperidad, en pro de todas las cosas que vemos ahora como la libertad y tantas cosas, lo único que ha generado es su misma corrupción. Es lo único que ha hecho. Dice Santiago mismo en el capítulo 3, versículo 13. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es la pregunta que le hace a la iglesia. Ahora, yo le pregunto a usted lo mismo. ¿Quién de aquí es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? Sí debe haber, en serio. Lo que pasa es que no se atreven a levantar la mano, pero sí. Pero le voy a decir cuáles son las características. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Entonces ya vimos cómo se es sabio. Pero si en su corazón tienen celos amargos, contiendas, o sea, peleas, celos, todo tipo de rechazos unos con otros, dice: no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí había leído esto? ¿Verdad que son palabras muy fuertes? O sea, yo no les estoy diciendo nada, se los está diciendo la Biblia. Porque dice: donde hay celos, contiendas, ahí hay desorden, toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial y no es hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿quién es entendido y sabio entre ustedes? El que practica todo esto. ¿Y eso de quién viene? De parte de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros como creyentes, a todo esto podemos aspirar, porque somos hijos de Dios. Sin embargo, el don de sabiduría ya es una capacidad especial que el Señor, el Espíritu da a algunos creyentes, que les permite dar respuesta
en ocasiones de manera inmediata, a circunstancias inesperadas. Les da la habilidad de manejar situaciones difíciles, comprometedoras, pero con toda mansedumbre, con dominio propio, con paciencia. ¿Qué sucede cuando a usted le viene una situación difícil? Cuando se entera de algo grave, comenzamos a gritar, comenzamos a buscar atajos, así como cuando le quitan la cabeza a un pollo y empieza a correr por todas partes y no sabe ni para dónde va. O se serena y aunque la situación es difícil, dice: Señor, ¿qué hago? Se pone a orar, busca el consejo, a la par de estar tratando de hacer las cosas que el Señor ya le está mostrando cómo debe resolver esas circunstancias. Porque es un don específico que permite dar solución siempre, número uno, conforme a la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad, pero obviamente de acuerdo a la necesidad que se está presentando. Jamás va a ser conforme al criterio personal, porque es muy fácil decir: no, yo soy muy bueno para improvisar, para sacar las cosas adelante. No, aquí no se trata de improvisar, mis hermanos. Se trata de que con la sabiduría de Dios, que honre a Dios, nosotros podamos dar salida a las situaciones que se estén presentando. Puede ser un asunto que compete a la iglesia, puede ser un asunto de carácter personal para algún miembro. Por ejemplo, en asuntos que competieron a la iglesia al principio, en su fundación de la iglesia primitiva, en Hechos 6:1 dice así: Hechos 6:1 dice: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, o sea, la iglesia estaba creciendo de una manera muy hermosa. Dice: pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos. Está hablando de los judíos, o sea, está hablando de los apóstoles. Pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. O sea, la iglesia había crecido de tal manera que también tenían un ministerio de apoyar a las viudas. En ese tiempo Jerusalén tenía hambruna, la situación era muy difícil. Entonces no solamente pues se hacían sus reuniones, sus cultos, se enseñaba la palabra de Dios, sino que también se empezaba a mostrar otro tipo de actividades donde se beneficiaba a algunos miembros débiles de la iglesia, en este caso las viudas. De tal manera que los 12, dice, convocaron a los discípulos y dijeron: fíjese el espíritu de sabiduría, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. ¿Qué es más importante? ¿Predicar la palabra de Dios o atender mesas? Bueno, predicar la palabra de Dios. Y eso lo estaban haciendo todos los apóstoles al iniciar la iglesia. Bueno, dice: así que, hermanos, busquen entre todos ustedes 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de ese trabajo. Nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra de Dios. No dijeron: a ver, ¿a quién se encuentran para que empiece a repartir despensas? ¿Verdad que no? Necesitaban ser hombres fieles, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Hijos de Dios, que formaban parte de la iglesia y que tuviesen un don específico también para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, mis hermanos, el don de sabiduría siempre va a resolver el problema, pero va a ser conforme a la palabra de Dios y va a tener que beneficiar a la iglesia y va a tener que beneficiar a las personas que son alcanzadas con estas decisiones. Esto igualmente, ¿usted cree que se puede participar en casa? ¿Qué cree? ¿Puede usted tener la sabiduría de Dios y aplicarla en su hogar? Entonces entendamos que todo este cúmulo de bendiciones espirituales, el fruto espiritual, el que usted crezca como hijo de Dios, el que usted tenga un don espiritual que le permite edificar en la iglesia, también le va a permitir dar un buen testimonio en su casa y aportar en su hogar. Entonces, quien opera en este don de sabiduría tiene esa capacidad y esa gracia de llegar al fondo de un problema, tratarlo con prudencia, con amor, con dominio propio,
dando aplicaciones prácticas a las circunstancias que se puedan estar presentando y sobre todo guardando el corazón de las personas que están en el entorno, porque siempre una decisión va a tener una consecuencia. Entonces, quien tiene este don abarca una panorámica especial para poder atender las necesidades completas. También este don pues está basado evidentemente en la palabra, también en la experiencia personal y en una percepción inmediata de las circunstancias. Hay un ejemplo en el reino de Salomón, en una situación que se presenta con dos mujeres rameras, ¿recuerda esa? Que ambas tienen un hijito, pero a una pues lo asfixia y se muere. Entonces se lo cambia a la que tenía su hijo vivo, o sea, muy viva también ella, y presentan el caso al rey. ¿Qué sucede? Se lo estaban peleando literalmente. Pero el rey simplemente lo que hizo fue lo que sabía podía dar la solución más sensata. Traigan una espada, dividan al niño y denle la mitad a cada una. Ya ahí está su parte. Y una de ellas, que ya había perdido a su hijo, ya no le interesaba, ¿qué dijo? Que lo partan. Pero la madre, ¿qué dijo? No le haga nada, déjenselo a ella. Y dice, ella es la madre, para ella es el bebé y bueno, a la otra no sé qué le haría. Pero así es como el Señor le dio sabiduría a Salomón. Y mire lo que dice en el versículo 28 de Primera de Reyes 3:24, después de todo el evento. Dice, todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron temor al rey. O sea, ese temor se traduce como respeto, porque vieron que en él había sabiduría de Dios para administrar justicia. Entonces, ¿para qué sirve la sabiduría de Dios? Para administrar justicia. En el ministerio pastoral, mis hermanos, este don es imprescindible, ya que aplica en el importante trabajo de la consejería. Y esta es la mejor manera de aplicar, de administrar la justicia de Dios a las situaciones que se presentan entre los hermanos. Y cuando vemos que la consejería es una atención personalizada, pues permite a quien recibe desahogarse de la situación que le aqueja, descubrir la verdadera causa, recibir el consejo, la solución al problema, y si obedece, pues va a sacar adelante su problema. Sin embargo, ¿qué cree? Es muy común el rechazo de quien busca el consejo, porque más bien cuando lo busca es buscando alguna aprobación en algo que a él le conviene y que sabe de antemano está fuera de la voluntad de Dios. Pero al no reconocer su condición, por orgullo, por soberbia, por conveniencia, pues lo trata de justificar, incluso manipulando la escritura. Y eso es muy común, porque el consejo de Dios lo que va a hacer es llevarte a reconocer una falta, una mala decisión, un pecado, y la finalidad que es llevarte a la obediencia, evitarte futuros conflictos o caídas. Por esa situación, por esa razón, no es muy común buscar el consejo o rechazarlo cuando lo recibes. Es muy común que los hermanos que se han acercado a pedir consejo, al darles uno el consejo bíblico, porque yo tengo que aplicar la escritura, no va a ser mi criterio. Pero regresan a las 3 semanas, al mes, y pastor, ¿podemos platicar nuevamente? Sí, ¿cómo no? Y me vuelve a empezar la historia. Le digo, espérame, todo eso yo ya lo sé. ¿Qué hiciste con el consejo? No, pues es que no, mejor quiero ver si me da otra salida. Digo, espérate, no hay otra salida. Así comenzamos. Y cuando obedezcas esto, damos un paso más. En iglesias donde hay más pastores, es muy común que los hermanos vayan de pastor en pastor. ¿Sabe cuál es la ética de casa de oración? Llegan conmigo, ¿ya hablaste con el pastor? Sí. ¿Hiciste lo que te dijo? No, vengo a que me des otra opinión. No te voy a atender. Atiende el consejo. ¿Qué cree? ¿Está bien o está mal?
Claro, porque tenemos que aprender a reconocer las circunstancias por las que estamos pasando. Y el don de sabiduría, cuando viene de parte de Dios, ¿qué hace? Ayudar a las situaciones que se están presentando en la vida de los hermanos. Para eso aplica. De ahí pasamos al don de conocimiento, del griego nocios con G. Este don también se denomina de ciencia, relacionado al de sabiduría. Y esta es una capacidad especial en algunos creyentes, pero esta ya es un poquito más, va más profundo. Aquí es para descubrir, para percibir circunstancias personales, situaciones que se presentan. Y aquí a través de este don, el Espíritu Santo revela el verdadero origen o la causa del problema. Por ejemplo, en la consejería, cuando tú estás con alguien, la persona te está dando una imagen, una cara, está diciendo lo que quiere expresar, pero el Espíritu te está diciendo no. ¿Y sabe qué? Este es de los dones que se tiene que tratar con mucho respeto, con mucho cuidado, tener la certeza de lo que el Espíritu te está revelando, porque agrede situaciones muy sensibles. Por ejemplo, alguien te está hablando de que tiene problemas de diversas formas, está tratando de desviar la atención a otra gente y le dices: hermano, usted está en adulterio, por eso tiene esos problemas. Y se quedan así. No, pero usted, el Señor me está revelando que el problema que usted tiene es que está en adulterio. Ahora, ¿de dónde lo saca uno? No crea que lo saca de la manga, no es una imaginación. El Señor revela el corazón de la gente. ¿Y qué sucede? Bueno, o cedes, te arrepientes de ese pecado, o sales corriendo. Normalmente, ¿qué cree que sucede? Sales corriendo, ¿verdad? Bueno, porque este juicio te permite hacer un juicio exacto de alguna situación. Por eso debe ser usado con mucha prudencia, con mucha sensatez, porque también se puede confundir con herejías como la clarividencia o la adivinación. Al Señor Jesucristo prácticamente, estamos hablando de que Jesús pues es como hijo de Dios, en él fluían todos los dones espirituales. Pero como hombre, en Juan 4:16, cuando el Señor le dice a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido y regresa, le dice la mujer: no tengo marido. Y le dice Jesús, o sea, la mujer nada más le dijo: no tengo marido. Pero Jesús, ¿qué le dice? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad, no tienes marido. ¿Y qué le dijo la mujer? ¿Acaso eres profeta? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todavía la profecía se ejercía de otra manera. Entonces, mis hermanos, es un don muy útil, pero de mucho riesgo para quien lo llega a ejercer. Pero siempre el Señor da un respaldo espiritual en todas las circunstancias. De ahí pasamos a otro don. Si alguno se empieza a identificar, luego no me salga como alguien que dice: pues yo tengo todos los dones, y ni cristiano era. Ahí estaba de invitado. Bueno, discernimiento de espíritus, del griego diacriseis. Bueno, este don se ha manipulado mucho, porque normalmente quien dice que tiene este don se la quiere pasar viendo demonios en todas partes, y no, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Me acuerdo una vez que llegó alguien a la casa de ustedes en Guanajuato, y mi esposa tiene unas macetas en la entrada en forma de rana, y pues él quería ya echarse las macetas, que porque pues eran demonios, porque eran las plagas de Egipto. Y le digo: no, son macetas que me salieron muy caras, hermano, no la muele. Le digo, o sea, a muchos les va a dar risa lo que estoy diciendo, pero usted sabe que son verdades y que son cosas que se practican en ciertos lugares, y es lamentable lo que produce la ignorancia, el engaño, la falta de conocimiento escritural. Discernimiento de espíritus es la capacidad que el Señor da a creyentes
para identificar con certeza diversas clases de espíritu. ¿Qué es espíritu? Carácter, intenciones del corazón, conductas. Y esto es para discernir si lo que está diciendo la persona, si lo que la persona está tratando de mostrar procede de Dios, procede del corazón del hombre o procede de otro lado. Bueno, el discernimiento espiritual da la capacidad de hacer una distinción entre lo que viene de Dios y lo que viene del mundo. Lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, que son quienes tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y esa es parte de la madurez. Pero este don tiene una estrecha relación con el de sabiduría y el de ciencia. Entonces, quien opera en este don, cuando identifica algo que sabe está poniendo en riesgo la estabilidad de la iglesia, la vida de algún miembro, expone la causa, da solución y salida a lo que ha expresado. Porque el don espiritual es lo que tiene. No solamente descubre, sino que da salida, da soluciones. Por eso, por lo delicado de su trascendencia, es un don que quienes lo tienen deben ser sabios en comprobar la veracidad del hecho que están viendo, lo que les está presentando. Porque es muy frecuente solamente decir las cosas por imaginación. Por eso es muy parecido al don de ciencia, pero aquí el Señor lo que hace es revelarte verdad entre verdad y mentira, actitudes que parecen buenas, pero en realidad son obras de la carne, que provienen de un corazón desviado. Y esto es un don muy útil, pero a la vez muy delicado. Mire, en Hechos 5:3, el contexto ¿cuál es? Había un hombre llamado Bernabé, que formó parte del equipo de Pablo. Fueron ellos misioneros juntos, pero Bernabé era un hombre rico y él decidió por predicar el evangelio. Entonces lo que hace Bernabé es entregar sus tierras, o sea, parte de su patrimonio, a los apóstoles, y lo vieron una pareja llamada Ananías y Zafira. Cuando ellos vieron esto, pues ¿qué hicieron? Quisieron imitar la generosidad de Bernabé, pero con la intención ¿de qué? De que los vieran. Ellos tenían por ahí un terreno que no habían podido vender. De esas veces que tú tienes ahí algo y no lo vendes, nadie lo quiere ni regalado ni en rifa, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a dárselos. Total, ya lo reciben los apóstoles y les dicen, pues hay que ponerle precio. Pónganle precio, pero ellos ¿qué habían hecho? Lo habían entregado a la iglesia. ¿Qué sucedió? Se presenta un comprador que nunca ellos habían esperado. Y si le pusieron un precio de 100, llamémosle así, el comprador dice, no, ¿sabes qué? Me gusta tu terreno, te voy a dar 200. Y Ananías y Zafira, mira qué más, qué bendición. Oye, pero ya se lo dimos a la iglesia. Pues sí, pero pues valía 100 y nos dieron 200. O sea, ese es el corazón del hombre. ¿Usted cree que ese comprador llegó porque Ananías y Zafira vendían el terreno o porque el Señor quería bendecir a la iglesia? Evidentemente. Bueno, basado en el contexto, Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? O sea, si era tuyo. Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Quién le reveló a Pedro la realidad de lo que había pasado? Porque evidentemente ellos no llegaron a decirse. Bueno, sabemos las consecuencias. Así opera el don de discernimiento de espíritus. Discierne las intenciones del corazón. También identifica a quienes están engañándote. ¿Sabía usted que la adulación, las palabras lisonjeras son muy fáciles para que la gente caiga? Bueno,
pues también las actitudes piadosas, ¿verdad? La gente se ve como muy buena, la gente como que todo quiere hacer porque ama a Dios. Bueno, este discernimiento descubre las intenciones de todas estas circunstancias. En Romanos 16:17 dice el apóstol Pablo: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Entonces, quien opera este don distingue claramente cuando alguien, aparentando piedad, hace algo por motivos carnales, por esconder un pecado o para sacar ventaja. Hubo un hombre llamado Simón que se convirtió al cristianismo, pero este hombre codició un don espiritual. Y en Hechos 8:18, vamos a ver rápidamente esto. Dice la escritura así, Hechos 8:18. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás seas perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. O sea, el Señor revela a Pedro la verdadera condición de este hombre, que según él quería servir a Dios. ¿Sabe cuántos, ambicionando servir a Dios, creen que los dones espirituales se compran o se pueden vender? Bueno, de la misma manera, este don distingue las verdaderas intenciones, aunque los motivos o razones parezcan rectos o justificables. Vaya conmigo a Mateo 16, por favor. Perdón. Versículo 22. El Señor les está diciendo a sus discípulos que va a ser preso, que va a ser torturado, que va a ser llevado a la cruz. Entonces Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra reconvenirle quiere decir que lo tomó por la fuerza, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué manera tan dura de tratar a Pedro, pero lo que pasa es que el Señor le está mostrando a Pedro que él está viendo por su propio interés, no por el interés del maestro. Era muy interesante, era muy conveniente formar parte del equipo de Jesús. El Señor, por donde pasaba, se le abrían las puertas, hacía milagros, la gente los aceptaba. Estoy hablando de la gente del pueblo, la que recibía todos estos beneficios. Bueno, ¿estaba acaso Pedro buscando el beneficio de Jesús o su propio beneficio? Entonces ponía las cosas su mirada estaba puesta en las cosas de abajo. La palabra diacriseis, que les decía, es el significado de este don de discernimiento de espíritus. Su significado es juzgar a través de. Por eso este don sirve también para discernir a quienes aparentemente están operando en dones espirituales, pero no lo hacen conforme al Espíritu de Dios, sino que lo están fingiendo. Son impostores. Sobre todo se puede discernir a quienes se dicen siervos de Dios, se dicen cristianos y no lo son.
Dice Primera de Juan 4:1: amados, no crean a todo espíritu. O sea, no crean a todo aquel que viene a hablar en mi nombre, sino prueben los espíritus si son de Dios, prueben el carácter, prueben las intenciones, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando habla de la palabra espíritus, no se está refiriendo a algo etéreo, sino a un carácter, a unas intenciones. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, aquí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, o sea, a falsos maestros, a falsos profetas y a doctrinas de demonios. ¿Qué son las doctrinas de demonios? Las que van en contra del verdadero evangelio. Vemos también la importancia y necesidad de este don como un instrumento de protección a la iglesia, para identificar, para distinguir, para desenmascarar a los falsos profetas y combatir sus enseñanzas, que eso es lo que tenemos que hacer, quienes sobre todo el Señor ha puesto para cuidar a la iglesia. En Apocalipsis 2:2, el Señor, cuando está dando el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia operaba en los dones espirituales. ¿Cuál fue el problema de esta iglesia? Que operaban tanto en los dones, tenían tantas capacidades, que se hicieron activistas religiosos de tal manera que pues se habían olvidado del primer amor. Pero la iglesia estaba trabajando y trabajaba bien, pero habían perdido de vista quién era el hacedor de los milagros, quién era el Señor de la obra. Entonces, tener este don, ¿qué implica? Buen juicio, temperamento firme, humildad, mansedumbre, dominio propio, y debe venir de un acompañamiento muy especial en su operación por todo lo que implica. Hablemos del don de fe. Y en principio debemos comprender que la fe, como un don, es diferente a la fe salvífica, la que lleva al pecador al conocimiento de Cristo y al reconocimiento de su condición delante de Dios. También es diferente a la fe como fruto del Espíritu Santo, porque esa es la que mora en el creyente y se va haciendo crecer como parte del fruto espiritual. El don de fe ya es la facultad especial en algunos creyentes, fíjese la palabra que voy a decir, de confiar en Dios, pero estoy hablando de una confianza total y plena en Dios. A ver si se identifica con ella. Esto es confiar en Dios bajo cualquier circunstancia, por imposible de resolver. Cualquier circunstancia que no tenga salida de manera natural, cuando parece que todo está en contra. Ahí, cuando todo se acaba, cuando usted dice no paso mañana, ahí es donde esa fe, ese don de fe opera. Es la fe que parte del reconocimiento de la soberanía de Dios. O sea, usted está convencido que Dios es soberano, que Él tiene control sobre todas las cosas, que nada se le escapa. También parte de la comprensión de la voluntad perfecta de Dios como la fuente de toda verdad. Entonces capacita al creyente a creerle a Dios en todo, porque sabe con certeza que Dios obrará en su tiempo, en su misericordia, en su justicia. Ahora, esto no tiene nada que ver en lo más mínimo con la confesión positiva, de que yo declaro por fe, de que yo confieso positivo. No, mis hermanos, porque esto atenta contra la soberanía de Dios. Ese declaro por fe está enmarcado en el deseo del hombre, no en la voluntad de Dios. Por tanto, lo que distingue a quienes operan en el don de fe es la firme convicción de lo que realmente esperan en el Señor en base al reconocimiento de su fidelidad, la veracidad de su palabra, y esta seguridad y confianza les lleva a una total rendición a Dios.
Así que es la fe donde el verdadero creyente está dispuesto a recibir lo que el Señor da, lo que el Señor quita, lo que permite, aguardando pacientemente, sin dudar, ante lo que se presente, por angustiante y delicado que sea. Irá a reaccionar siempre con paz, con serenidad y con sabiduría. Dígame, ¿está hablando de mí, pastor? Bueno, los apóstoles dijeron en alguna ocasión: aumentanos la fe, ¿verdad? Sostenerse en esta fe, por ejemplo, nos permite esperar confiados la conversión de alguien al que tú le has estado hablando. Aquellos que dices, estos están perdidos, tienen una vida que nadie da un cacahuate, pero tú dices, yo ya le sembré la palabra, hice mi parte, voy a orar por él y yo espero, confío en que el Señor algún día va a obrar en ese corazón. Y pacientemente sigues orando. ¿Cuántos creen que han sido el resultado de muchas oraciones y de mucho esfuerzo? Bueno, por eso no es de extrañar que este don sea mencionado junto a los de sanidades y milagros, porque ninguno podría ser usado para sanar o hacer un milagro si no ejerce una fe profunda en Dios, por supuesto en Cristo. Y vamos a ver un don que es de los más abusados, el don de sanidades. Esta es la capacidad sobrenatural que Dios da a determinados creyentes cuando Dios se complace en sanar de una enfermedad o una minusvalía a una persona. ¿Quién es el que se complace en sanar? Dios. Él desea restaurar la salud de esa persona. Y esto puede ser sin contar con la ayuda de los medios conocidos como las defensas naturales, la medicina. Es una obra milagrosa de parte de Dios. Por eso, este don, como todos, pero específicamente voy a hablar de siempre dependerá de la voluntad y de la soberanía de Dios, considerando que también en ocasiones las enfermedades son situaciones donde Dios está tratando con quien necesita tratar a través de una carencia o de una enfermedad para mostrarle qué está pasando en su vida. Hay personas que son tan necias, sienten que las cosas les van tan bien por su manera de pensar, y bueno, Dios actúa. Esto es un acto de misericordia, mis hermanos, que Dios te lleve a un momento de poder depender de Él. La traducción es en plural en el griego, no es don de sanidad, es don de sanidades. Se considera como sanidad en los tres aspectos del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Porque alguien puede estar muy sano físicamente, pero totalmente débil, enfermo del alma y del espíritu. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Hay quien puede tener una salud de un toro y tener una situación difícil, su alma está herida, su espíritu está decaído, y todos necesitan ser sanados de diferentes maneras, todos. Bueno, diferentes formas en la operación del don de sanidades: por medio de la oración, la imposición de manos. Hay quienes usan aceite. La Biblia habla de llevar aceite. El aceite no es nada trascendente. Usted, si lleva aceite o no lleva aceite, no pasa nada, ¿verdad? Hay quienes me han hecho la invitación a orar por un enfermo a un hogar, o les dieron su casita. El pastor, vaya y bendiga la casa. Mire, pues ya es una forma de mostrar fe, de decir, pues que quiero la bendición. Está bien. Y no trajo aceitito para que le ponga aquí a la puerta. No es necesario el aceite, no pasa nada sin aceite. Es más, no hubiera pasado nada si no vengo, simplemente podemos orar desde la iglesia. No, pero es que va a haber un pozolito. Bueno, voy por el pozole, pero el aceite no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, entiendas eso, por eso hago la broma. O sea, ¿se puede orar por un enfermo a distancia? Sí, mis hermanos, ¿verdad? Y si el Señor usa un médico para que te sane, ¿es Dios el que lo está sanando? También los médicos son usados por Dios. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener claro
es que si Dios ha dado a algún creyente el don de sanidades, jamás le ha dado el poder sobre todas las enfermedades o sobre todas las minusvalías, porque como todos los dones opera conforme a la voluntad de Dios. Y no, imagínense esos, llévatelos a un hospital y que lo vacíen. ¿Por qué tiene que ser en una noche de gloria, en una noche de victoria, en medio de miles de ofrendas, si tienes el don de sanidad? Entonces, quien opera este don solamente es un cauce, es un instrumento por medio del cual Dios, extendiendo su misericordia bajo su voluntad, quiere bendecir a alguien con salud. Por tanto, es irreverente y blasfemo pretender usar los dones a su antojo, a discreción, como muchos hacen, manipulando la palabra y mostrando a Dios como si fuera un siervo a sus órdenes. Mis hermanos, todo eso es irreverente, y todo para llevar a cabo sus estrategias, enriquecerse a costa de la fe, de la necesidad y de la ignorancia de quienes creen en sus engaños. Uno de los textos más usados, es con el que voy a terminar, es Isaías 53:1. Vaya conmigo a ese texto. Normalmente siempre se usa el versículo por sus heridas fuimos sanados, y ahí se quedan, ahí se estacionan. Pero vamos a ver cuál es el verdadero sentido y el contexto de ese versículo. Dice, para eso tenemos que ver el contexto completo. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Está hablando del Evangelio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como raíz en tierra seca. Está hablando de Jesucristo. No hay parecer en él, ni hermosura. Está hablando de su crucifixión, de su tortura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero él fue herido. ¿Por qué fue herido? Por nuestras transgresiones. ¿De qué está hablando? De pecado. Molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. A ver, ¿está hablando de salud o está hablando de salvación? Entonces no podemos manipular la Escritura de una manera tan terrible como se hace, sacando una frase de todo el contexto. Ciertamente Él hizo toda la obra, ciertamente es misericordioso y ciertamente Él sana. Pero mis hermanos, el don espiritual es propiedad de Dios. No hay eso de que los cristianos no nos enfermamos, no hay eso de que el cristiano es invulnerable. Nosotros tenemos que tener claro que como toda la gente nos enfermamos, desfallecemos, tenemos accidentes, nos morimos, incluidos los siervos de Dios, por muy útiles que sean para la obra. Nadie es indispensable. Somos útiles y somos necesarios, pero no indispensables. Unos versículos para terminar, porque hay quienes piensan que son invulnerables a las aflicciones, a las enfermedades, y bueno, aunque reprendan y cancelen las enfermedades, las van a tener, mis hermanos. Somos humanos como todos. Gálatas 4:13 dice: bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo, está hablando Pablo, les anuncié el Evangelio al principio. O sea, cuando Pablo llegó a empezar a trabajar a Galacia, iba enfermo, iba grave, pero eso no le quitó el cumplir su ministerio. Dice: y ustedes no me despreciaron, ni desecharon la prueba que tenía en el cuerpo,
sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, imagínate, llega Pablo predicándoles del amor de Dios, del poder de Dios, de todo lo que el Señor, y todo enfermo, todo desfallecido. Oye, pues ¿en qué Dios estás confiando? Bueno, los Gálatas tuvieron a bien recibirlo, recibieron la palabra. ¿Usted cree que, por ejemplo, yo me enfermo? Pues sí, a cada rato. Ya estoy viejito, más que ustedes. Bueno, estoy sirviendo al Señor, hago lo que puedo, pero no soy indispensable. Entonces nos enfermamos todos, mi hermano. Primera de Timoteo 5:23 le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era una persona débil de estómago, de difícil digestión. Y aquí hago un paréntesis, porque hay muchos que dicen: ya ve, está recomendado tomar vino. No, mi hermano, no se confunda. La palabra vino, la traducción literal es jugo de la vid. Agrega al agua que tomas. Ellos no tenían agua purificada, era agua de pozos, a veces de abrevaderos. Entonces, ¿qué le dice? Agrega un poco de jugo de uva. ¿Usted sabe lo que representa la uva? Las características de la uva, del jugo de uva. ¿O se ha tomado sal de uvas? Por eso, porque es muy buena la uva. Es estomacal. Agréguele un poquito de nieve con jugo de uva y mire, su cuerpo lo va a recibir bien. Bueno, le está diciendo que se cuide y que entonces no confunda eso de que entonces me voy a echar unos vinos, me voy a tomar unas cervezas, tiene levadura, no. Y porque todos aquí pueden poner el pretexto que quieran. No es así. Epafrodito, un hombre de Dios, un apóstol, fundador de algunas iglesias, compañero de Pablo, dice: porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes. Es Filipenses 2:26. Y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Mis hermanos, las enfermedades, como la escasez o cualquier otro tipo de situaciones que producen aflicción, forman parte del trato a los creyentes con algún propósito de Dios. Por eso las permite. Pero si es la plena voluntad de Dios sanar a alguien, esto ocurrirá sin importar la persona, el medio o el instrumento. Aquí no hay ungidos para eso. Aquí hay fe. Aquí hay soberanía de Dios. Mateo 8:2 dice: y he aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Usted cree que Dios sigue haciendo milagros? Que sigue sanando, pero sigue siendo justo. Y los dones espirituales son para usarlos en la justicia del Señor, para beneficio, para edificación de la iglesia, para evidencia a los incrédulos, pero sobre todo para darle la honra a Él. Quiero que me acompañe a hacer una oración, si es tan amable. Están buenas estos mensajes. Vamos a seguir. Acuérdese que son más de 20 dones espirituales que vamos a estudiar, pero también vamos a creerle al Señor. Y sabemos que el Señor, si en este momento, porque pues en este momento que estaba yo hablando acerca de las sanidades, pues vino a mi mente, en mi corazón, el orar. Pero no vamos a hacer nada extraño, mi hermano, simplemente vamos a orar. Estamos todos de pie y yo le voy a pedir que si alguno de ustedes tiene una enfermedad, está padeciendo de alguna situación difícil y quien está a su lado conoce esta situación, acérquese, tómelo de la mano, tómelo del hombro. Si alguien necesita esta oración de sanidad, que en este momento con fe vamos a elevar a nuestro Señor,
Solamente si usted viene solo, ponga su mano en el lugar donde sabe que tiene esa circunstancia y vamos a creerle a Dios, mis hermanos. Y si Él quiere, hoy alguien será sanado. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque sabemos que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que tú sigues extendiendo tu misericordia, que tú sigues siendo compasivo, Señor. Y que tú conoces nuestras necesidades, nuestras dolencias. Tú sabes de lo que muchos de mis hermanos en este momento están sufriendo en su cuerpo. Y en un acto de fe, en una sola oración, con un solo corazón delante de ti, Señor, te rogamos que tengas a bien el sanar a la persona que tú tengas en este momento en tu corazón hacerlo, Señor. Sabemos que quizás alguno esté en algún tratamiento o quizás es una enfermedad que tú has permitido por algo, pero hoy oramos, Señor, por sanidad. Hoy te pedimos, Señor, te rogamos con humildad que escuches la voz de tu siervo, que escuches la voz de tu iglesia y obres milagrosamente en el cuerpo de ese hermano que en este momento se sienta mal. Te damos la gloria de lo que acontezca, Señor. Tú eres el único que tienes el poder para poder alcanzar estas bendiciones, Señor. Bendiciones de lo alto. Y sabemos que si tú quieres, en este momento alguien alcanzará sanidad en su cuerpo, Señor. Dejamos delante de ti nuestra oración y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de quienes estamos enfermos, de quienes necesitamos un milagro. Yo te voy a rogar, mi hermano, que en esta actitud de reverencia, así, sigue orando internamente y a través de la adoración el Señor obre milagrosamente en su pueblo. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor. Y por tu amor, que hoy salvo soy para adorarte a ti, Señor.
Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que eres el corazón, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor. ¿Qué le parece, mi hermano, si nos despedimos cantando al Señor? Tus palmas. Unidos como un pueblo, vamos a cantar, mi hermano. Pueblos todos, unid las manos, clamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, no es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Una vez más. Pueblos todos, unid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, no es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Vamos a cantarle.
Una vez más, pueblos todos. Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Una vez más, pueblos todos. Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, gritos de alegría, voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado. Voces, que se escuche tu canto, hermano. Cantemos alabanzas a Dios, Cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado. Cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado. Cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Grito de júbilo. Tiene gritos de alegría, sube a su trono, sonidos de trompeta. Cantemos. Dios le bendiga, mi hermano, sea de que tenga un buen regreso a casa. Si Dios permite, nos vemos el jueves. Dios le bendiga.